y si a eso le cargas el número de temas y el número de horas que te tienen, etcétera, pues regresamos a la reflexión de siempre que hacemos sobre los problemas en concreto de la enseñanza de la historia. De la enseñanza de la historia en la escuela. ¿Qué diría yo al respecto, así más en concreto? Bueno, que finalmente hay formas, hay mecanismos, hay posibilidades de trabajar en la escuela, ¿no? Y ahí en la maestría, por ejemplo, una enorme cantidad de tesis que se han escrito, que se han presentado, abordan ese tipo de temáticas, ¿no? Bueno, sí es cierto, estamos con los programas de la SEP, sí es cierto, estamos con los exámenes de la SEP, ¿no? Porque finalmente tenemos que calificar con los exámenes que la SEP manda y preguntar las cosas que la SEP quiere que los alumnos sepan. Por más que nosotros hagamos la crítica y digamos, finalmente la SEP nos exige eso. Y entonces, si el alumno no lo contesta, pues el alumno va a reprobar y junto con él va a reprobar yo y la escuela y papá, y si le metes ahí todas los mecanismos de evaluación a nivel de control, es complicado. Pero bueno, finalmente los maestros pues tienen esa enorme virtud, ese enorme talento profesional para buscarse formas, ¿no? Para buscarse formas de poder desarrollar al interior del aula una serie de estrategias que comienzan a complejizar el problema de la historia, ¿no? Ya, fíjate qué interesante, porque ahora platicándolo en voz alta lo estoy recordando. Tan ha crecido el programa de posgrado que tenemos que en las primeras generaciones los temas de investigación se reducían. En aquel entonces eran muy importantes, pero ahora ya lo vemos como que se reducían a la elaboración de estrategias didácticas para hacer más accesible el conocimiento de la historia en sí misma. Posteriormente fuimos avanzando y comenzamos a cuestionar a la propia historia que se enseñaba. Luego entonces, las estrategias didácticas que se plantean ya no están necesariamente directamente dirigidas a reproducir o a hacer más accesible los contenidos específicos de los programas de historia oficiales, sino que buscan la manera de meter una reflexión mucho más compleja, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta que yo tendría a este comentario, ¿no? Es decir, ahí no renuncia, digámoslo así, como el Estado a ese ejercicio de control, sí, no, por que mencionas, o de una historia que nos hace obedientes, mencionas en tu trabajo, digámoslo así, una historia no para la libertad, por la multiculturalidad, que es tu propuesta, ¿no? Y aunque hay ajustes en los temas, contenidos, pues en la práctica sigue, digamos, el sistema sigue preponderando por esto, ¿no? Claro. Pero esa vertiente didáctica es también interesante porque puede jugar para ambos lados. Para ambos lados, exacto. O para hacer funcional a ese sistema, o, digamos, como decía John Dewey, para desde la escuela transformar esas estructuras sociales, ¿no? Fíjate, uno de los puntos que ahorita comentabas que recuerdo y que además que lo trabajo acá, y que es una discusión en donde hoy en día está presente, pero no la acabamos de entrar porque insisto, refiere a cuestiones muy complejas de política finalmente y de cultura construida. Discuto con Krause, ¿no? En el texto refiero a Krause porque yo no estoy de acuerdo con Krause en un punto y creo que está completamente equivocado, pero es un asunto de discutirlo. Cuando Krause, junto con otros, y lo traigo a colación por lo que comentabas, es que es el Estado no ha renunciado, sí, pero no solamente el Estado, sino que es una cuestión hegemónica, y tan es hegemónica que historiadores profesionales, Krause, junto con otros, se suman a la lógica. O sea, ellos que uno pensaría, tendrían que tener una posición crítica frente a la historia que se enseña, al final de cuentas reculan, y Krause llega a decir, a ver, esperen, claro, Krause es historiador, ¿no? Y difusor de la historia, no es especialista en enseñanza de la historia, pero para el caso es lo mismo, porque Krause llega a decir, bueno, finalmente, a ver, el problema de la enseñanza de la historia y la crisis de la historia patria,
No, bueno, es que sí es cierto, todo lo que se dice de la historia patria, que es heroica, que es de bronce, etcétera, pues sí, sí es cierto, pero es la única que sirve para enseñar historia a los niños. Entonces, a los niños hay que enseñarles esta historia patria, así sencilla, maniquea, caudillista, heroica, etcétera, porque así es como la van a aprender, y eso es lo que nos interesa, que se acerquen y que constituyan identidad patria. Ya después, según vayan avanzando, ya les podemos ir metiendo cuestiones críticas, pero de entrada, que esa historia está buena para ellos, ¿no? Una especie de historia maquiavélica, ¿no? Exacto, sí, no, y así muy, para los niños está bien, ya después, uno se pregunta, ¿ya después cuándo? ¿No? O qué, yo no estoy de acuerdo en que a los niños se les considere como aquel antiguo comercial de mejorar, me parece, como adulto chiquito, ¿no? No, espérame, entonces, no, el niño, justamente capaz que el niño tiene la posibilidad flexible de maleabilidad intelectual, como para comenzar a aprender desde otra lógica lo que es la historia, y no necesariamente historia. ¿Por qué se suman a esa historia patria? Pues porque se sigue pensando que la utilidad de esta historia es justamente constituir identidad nacional, y ese es el quid de la discusión. Y ahí está la discusión, pero no le entramos mucho porque, pues finalmente, porque va y cuestiona elementos profundamente arraigados que nos dan razón de ser, ¿no? ¿Y cómo podría operar en la escuela, digamos, esta reflexión o propuesta, digamos, de una historia diversa, ¿no? De ese planteamiento de la diversidad? Okay. ¿Cómo podría ya operar en la práctica, digamos, o cómo los estudiantes o los maestros pueden apropiarse, digamos, de esa propuesta y hacerla operar? Claro, yo creo que desde el presente, ¿no? Desde el presente resulta que es muy evidente la enorme cantidad de identidades que cada uno de nosotros, a las cuales cada uno de nosotros se puede afiliar, ¿no? No hay cosa más clara, por ejemplo, los conflictos identitarios que se expresan en los estudiantes de secundaria, ¿no? Y sin embargo, pareciera que la escuela secundaria está hecha para eliminar esa heterogeneidad, ¿no? No hay peor pecado que un estudiante de secundaria no lleve el uniforme, no se corte el pelo como se debe cortar, o peor aún, que lleve piercing o tatuajes, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo descalificamos inmediatamente, ¿no? Casos, cada uno de nosotros puede tener casos anecdóticos que contar, pero un compañero brillante, un alumno brillante de una escuela secundaria, tan brillante que es elegido para hacer la escolta, para hacer el abanderado de la escolta, y a la hora de la hora pues no lo dejan. ¿Por qué? Pues porque el muchacho ya tenía un piercing, ¿no? Entonces la idea de que tuviera un piercing pesaba más que sus atributos académicos. ¿Por qué estoy pensando en todo esto a partir de tu comentario? Porque resulta que cómo entrarle a la historia recuperando, o cómo hacer que los muchachos, que los estudiantes